El pasado 6 de agosto se registró uno de los robos más grandes de los últimos años. Se trató del asalto a la tienda de Casa de Moneda, en Paseo de la Reforma, Ciudad de México. En dicho atraco participaron 3 sujetos que fueron los que ingresaron al establecimiento, y al parecer 2 más que se encontraban esperando a bordo de un vehículo para escapar. En menos de 10 minutos y sin un solo disparo, concluyó el millonario asalto que hoy ya tiene a un responsable. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital informó que detuvo al presunto autor intelectual del robo de 50 millones de pesos en monedas de oro y relojes de colección, que fueron hurtados de la bóveda de la tienda aquel día. Se trata de Edgar Tenorio Juárez, de 26 años. De acuerdo con la dependencia, es líder de una banda delictiva dedicada al robo de establecimientos, y derivado de los trabajos de inteligencia, se tuvo conocimiento de que planeaba asaltar la casa de empeño Monte de Piedad, ubicada en Ermita Iztapalapa, el pasado 14 de octubre. Luego de ser identificado como el responsable de los hechos en Casa de Moneda, se trasladó a Morelos y posteriormente registró movimientos intermitentes en los municipios de Valle de Chalco, San Francisco y Coacalco, Estado de México, con el fin de no ser detenido. Sin embargo, fue capturado en la colonia Santa Marta, en la alcaldía Iztapalapa. Tras su detención, confesó que le tocaron 4 millones de pesos y que el asalto lo efectuó con al menos otros 4 sujetos, a quienes identificó con nombre y apodo. Tenorio Juárez cuenta con al menos 2 procesos penales por el delito de robo con violencia. Cintia Carranza, 21 Noticias.